Amén. Tenemos hambre del Señor. Amén. ¿Cuántos tienen hambre de su presencia? Día a día tenemos que tener esa hambre de su presencia. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Dios les bendiga a todos los que estamos aquí en la casa del Señor. Y también si allá estamos transmitiendo, pues también Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Amén. Gracias a Dios porque llegamos ya al capítulo, ¿me pueden recordar? 10, ¿verdad? A partir del versículo, vamos a ver ahí, ya hasta lo perdí. Quedamos en el versículo 8, ahora vamos a avanzar un poquito más del capítulo 10 del libro de los Hechos, del versículo 9 al versículo 23. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor hoy, en esta noche, así como están, vamos a leerlo en el nombre del Señor. Dice así, todos juntos, por favor, unánimes. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos. ¿Y qué dijo? Perdón, aquí creo que se me fue. En el cual había de todos. ¿Qué sigue, hermanos? Ah, sí, están ustedes. Y entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué? Ok. Permítame, es que yo lo copié mal, permítame tantito, disculpen, hermanos, es que se me fue aquí por copiarlo. A veces sí pasa, ¿verdad? Con estos, ya ve cómo a veces es mejor la Biblia. Así es. Vamos a leer otra vez, hermanos, otra vez porque, ok, leeremos del verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez, y lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 personas te buscan, levántate y desciende, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que has venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un ángel, de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, fue con ellos, y le acompañaron algunos hermanos ¿de quién? De Jope. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ven y toma el control de ella y háblanos hoy conforme a lo que hoy tú quieres que tu pueblo escuche. Aquí estoy, Señor, toma mi vida imperfecta y la pongo en tus manos perfectas para que tú uses mi vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, ustedes recuerdan bien el contexto de esta historia y hablamos acerca
de un hombre llamado Cornelio que pertenecía a una compañía romana, un centurión. ¿Cómo se llamaba esta compañía romana? La italiana. Por lo cual dijimos que la Biblia nos habla de un hombre gentil que recibe el evangelio. En ese momento se abren las puertas para que los gentiles conozcan al Señor. La semana pasada estudiamos las características de este hombre gentil, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esas características? Esas características que usted y yo tenemos que tener. Pero esas características, mis amados hermanos, a pesar de que él oraba, a pesar de que él era generoso, a pesar de que él era una persona piadosa, no le alcanzaba para recibir el reino de Dios en su corazón. Por lo tanto, tenía que nacer de nuevo. Por eso es que el ángel se le apareció y le dijo: ve y busca en la casa de Simón el curtidor un hombre que tiene por sobrenombre Pedro, y él te dirá las siguientes cosas. O sea, le hablaría del reino de Dios. Amén. Y hasta ahí nos quedamos. Este ángel le habló y fue, y dice la palabra del Señor que envió a unos hombres a buscar a Simón Pedro. Hermanos, Dios siempre tiene maneras. En lo que estuve leyendo aquí pude escribir esto: Dios siempre tiene maneras para hacernos entender sus planes y lo que en verdad quiere que nosotros hagamos. Créame que yo nunca me imaginé estar aquí. Yo me imaginé mi vida de otra manera. Y yo creo que cuando usted mire, ahí vea esa cita que nosotros leímos, hay 3 veces que se repite la palabra mientras. Obsérvelo, mientras, ahí está. Como que mientras, dice ahí, al día siguiente, mientras ellos iban, ¿quiénes? Aquellos hombres que habían enviado Cornelio. Como que Dios empezaba a armar el rompecabezas. Tanto Pedro como Cornelio no sabía lo que estaba a punto de acontecer. Yo creo que Pedro ni siquiera se imaginaba a dónde tenía que ir. Y sabe, Dios siempre tiene maneras muy especiales para que nosotros podamos entender sus planes y lo que en verdad quiere Dios que nosotros hagamos. Y le vuelvo a repetir, yo nunca me imaginé estar aquí, y menos en esta ciudad de Puebla, que es una hermosa ciudad, pero jamás en mi vida me imaginé. Mi vida tenía otro contexto, otro rumbo, pero doy gracias a Dios porque, hermanos, podemos conocer que Dios nos va llevando poco a poquito al destino donde Él quiere que nosotros estemos. Por eso tú no te preocupes. Tú sé fiel al Señor, ora al Señor, no te apartes del Señor. Si tú te has puesto a hacer algo en la iglesia, te has propuesto estudiar, te has propuesto a superarte, tú sigues superándote. Ten tu tiempo de oración, ora al Señor, espera en la presencia del Señor, y el Señor poco a poquito va a ir preparando todo, ¿verdad? Para que tú le sirvas con todo tu corazón. ¿Cuántos lo creen conmigo, hermanos? Entonces, pero también en este versículo podemos observar la manera en que Dios le hace comprender a Pedro su propósito para que les predicara a los gentiles. Como les decía, la palabra mientras nos habla que Dios está obrando. Dios siempre está obrando, tratando de hacernos entender cuál es su plan y cuál es su propósito. Y en este caso lo hizo con el apóstol Pedro de una manera muy especial. Dice que un día él, estando en la azotea, mientras que le preparaban algo de comer, ¿qué fue a hacer a la azotea? A ver, ¿están en la lectura? ¿Qué fue a hacer? A orar. Estaba orando. Y dice que cuando estaba orando, de repente le vino un éxtasis, es decir, una visión. ¿Qué es un éxtasis? Bueno, un éxtasis es un arrebato de la mente fuera del estado normal. Un éxtasis es también, haga de cuenta, es como soñar despierto, pero de una forma literal. Él no se durmió, él estaba consciente, él sintió como él comenzó a ver una visión donde Dios le estaba mostrando sus propósitos. Pedro tuvo que experimentar esto porque ahora sí que Dios sabía y conocía su corazón. Dios sabía que todavía dentro de Pedro había ciertos prejuicios que no le permitían acercarse a los gentiles. Así que mire la manera tan hermosa y tan autodidáctica que Dios hace con el apóstol Pedro. Y dice la palabra del Señor que ahí, en medio de esa visión,
¿verdad? Él recibió una revelación de parte del Señor. ¿Qué recibió? Pero mira, antes de recibir esta revelación de parte del Señor, ¿qué estaba haciendo Pedro? Orando. Así que de aquí, de este parrafito, podemos rescatar la importancia de ¿qué? De orar. Hermanos, Dios, ¿verdad?, quiere estar siempre en comunión con nosotros. Yo no sé cuál es la relación que tú tienes con Dios, pero hermanos, creo que si queremos, a veces nosotros queremos que todas las cosas cambien, que la iglesia cambie, que los hijos cambien, que el matrimonio cambie, que las personas cambien. Todos queremos que todo el mundo cambie, pero ¿sabe qué? Mientras nosotros no oremos y nosotros no cambiemos, no va a suceder nada. Creo que nosotros somos los que tenemos que orar para ser transformados. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? De nada sirve exigir, de nada sirve otras cosas. Lo primero que tenemos que hacer es orar. Y mire que el apóstol Pedro tenía esa costumbre de orar. Él, vea que no desaprovechaba ni un momento, ni un minuto para orar. Mientras le preparaban la comida, porque tenía hambre, dice la palabra del Señor, él aprovechó para estar ¿qué? Orando. ¿De qué nos habla eso? De que él tenía una intimidad muy continua. ¿Con quién? Con Dios. Ese es el mismo deseo que debe haber en nuestros corazones, hermanos. Nosotros tenemos que tener una continua intimidad con el Señor, y cuando tenemos esta continua intimidad con el Señor, pues habrá una revelación para nosotros. Amén. Habrá una visión para nosotros. Así que diga conmigo, Pedro era un hombre de oración. Y solamente un hombre de oración puede experimentar esto. Amén. Usted experiméntelo. Yo recuerdo hace unos meses que simplemente el Señor me dio un sueño donde yo soñaba a unos niños entre basura. Solamente eso soñé. Y cuando yo le conté a mi esposa, y siempre doy gracias a Dios porque tenemos a alguien aquí contarle nuestros sueños, ¿verdad? Y le digo a mi esposa, soñé esto, fíjate. Me dice, ¿sabes qué? Pues ponte a orar. ¿Ya oraste? Dije, no, pues sí. Y me puse a orar, ¿verdad? Me puse a orar, hermanos, y gracias a Dios, ¿verdad? Ustedes saben, allá con nuestros hermanos de San Juan Tequismanalco, estamos trabajando con ellos, y pues Dios está haciendo la obra, hermanos. Amén. Y yo creo que a veces Dios nos va a mostrar cosas, pero nosotros tenemos que orar, porque si oramos vamos a tener la revelación de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo más importante de todo esto es que mire cómo Dios conecta a los hombres que oran. Cornelio era un hombre ¿de qué? De oración. ¿Y Pedro era un hombre de qué? Y Dios está conectando dos hombres de oración. ¿Se da cuenta? Un hombre que tenía necesidad de conocer a Dios, que Dios cumple, que hace memoria de sus ofrendas, que hace memoria de sus limosnas, le envió un ángel, le responde la oración. Y hay otro hombre que también está ¿qué? Orando. Y que a futuro estos dos se van a conectar. Qué glorioso es el Señor, ¿no creen, hermanos? Él siempre prepara todo. Él siempre prepara todo de manera que nosotros no nos imaginamos. Amén. Así que Dios preparó a Pedro mientras él oraba. Mire, hay una porción en la palabra que dice ahí en el Salmo, solamente apúntelo si gusta, se lo voy a leer. En el Salmo 25:14 dice la palabra del Señor así: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Hermanos, solo a través de la oración, solo a través de esa relación íntima con Dios, vamos a conocer sus propósitos y sus planes. Tenemos que reconocer en esta noche, hermanos, que como iglesia tenemos que unirnos más para orar y meditar en la palabra del Señor. Tenemos que reconocer en esta noche que cada uno de nosotros debemos tomar la iniciativa. Si queremos que sucedan cosas a nuestro alrededor y Dios esté usando nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer? Tomar tiempo para orar. Solamente un amén. Tomar tiempo para orar. No sé si a ustedes le emocione esto, hermanos. Mire que Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas con nosotros. Porque tú no estás aquí por mera casualidad. Tú no estás aquí porque
estás por estar. No, Dios te tiene aquí con un propósito. Y si tú estás oyendo esta palabra, no de parte mía, sino de parte del Señor, si Él nos está diciendo oren, es porque Dios tiene un propósito para nosotros. Y en esta noche tenemos que reconocer eso, porque mire, es la única manera de saber cuáles son los planes y los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. No importa la situación que tú estés pasando, que tú estés viviendo, ora al Señor. Si vas a tomar decisiones, ora al Señor. Y seguramente de Él vendrá la respuesta. Puedo recordar hace años cuando venimos a la ciudad de Puebla, lo primero que hicimos es llegar a la casa de oración y orar. Y el Señor nos dio la respuesta. No inmediatamente me fui a buscar qué iba a hacer, sino simplemente vine y oré al Señor juntamente con mi familia. Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hermanos, Dios quiere, Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros, pero necesitamos que orar. Para esto hay que poner por obra esta palabra que es orar. Recuerden que Pedro era igual quizás como nosotros, porque puedo recordar una ocasión cuando Jesús, allá en Mateo capítulo 26, del verso 40 al 44, cuando una vez el Señor les dijo, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Cuánto les pide el Señor que velaran con Él? Cuando Jesús iba a ir a Jerusalén, dice que en el Getsemaní, ahí oró, ahí el Señor se afligió, ahí el Señor sintió, ¿verdad? La ansiedad, la angustia. Y quizás tú te preguntas, ¿cómo que Jesús experimentó angustia? Claro que sí, Jesús también experimentó temor, experimentó la angustia de lo que le iba a suceder en Jerusalén. Pero ¿sabe qué? Él oró y se fortaleció en Dios. Amén. Y dice la Biblia que cuando llevó a los discípulos, y entre ellos estaba Pedro, al círculo cercano de Jesús a que lo acompañaran, dice que estos se durmieron. Y le dijo a Pedro específicamente, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Cuántos oramos una hora? A veces oramos 10, 15 minutos y ya se nos hizo como ¿qué? Como una hora, ¿verdad? Hermanos, tenemos que hacer el propósito. Mira lo que yo encontré aquí, y el Señor casi me decía a mí, mira Moisés, yo solamente quiero que ores una hora, pero ora. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que oran más de una hora, pero mire, el límite es una hora. Dedica una hora al Señor. Yo no sé si tengas que levantarte más temprano, no sé si tengas que hacerlo en la noche, yo no sé, pero dedícale una hora a Dios. Amén. Lee la palabra y ora al Señor, porque hay muchos que leemos la palabra pero no oramos. Y cuando no leemos, cuando leemos la palabra y no oramos, es como si comiéramos y no hiciéramos digestión, ¿no? De lo que hemos comido. La oración y la lectura de la palabra del Señor van juntas. Dedícale al Señor una hora todos los días y vas a ver que las cosas van a comenzar a cambiar. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Dice aquí que Jesús les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Para qué nos va a ayudar la oración? Para vencer la tentación. Claro que nos va a ayudar para pedir las cosas que queremos demandar a Dios, pero más que todo es una medida de protección para nosotros, ¿verdad? Porque el diablo está constantemente ¿qué? Tentándonos. Jesús dijo, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Sigue adelante. Otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló ¿qué? Mire, 3 veces el Señor fue a ¿qué? Casi a despertarlos, ¿verdad? Pero Jesús dice que notó que los ojos de ellos estaban cargados de ¿qué, hermanos? De sueño. Hermanos, a veces la iglesia, o nosotros que somos la iglesia, nuestros ojos están cargados de ¿qué?
de sueño. Tenemos que despertar ese sueño espiritual, hermanos, y ver que necesitamos estar orando. Amén. Que necesitamos estar dispuestos para orar. Amén. ¿Cómo nos está hallando Jesús en estos tiempos? ¿Orando o durmiendo en estos días? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Que cada uno de nosotros podemos contestar interiormente. Ahora, aquí veo muchos jóvenes, niños, adolescentes, hermanos. Esto no solamente es para los adultos, también es para ustedes. Ustedes como niños, como adolescentes, de verdad que Dios escucha sus oraciones. Hay moveres de Dios en las familias, ¿sabes? Yo he oído testimonios de familias que la mano de Dios se movió en una familia por un niño o por un adolescente que oró con todo su corazón al Señor. Y que Dios lo ha dicho específicamente por este niño, por esta niña, Él movió su mano de misericordia. Así que, mis amados, es un llamado que Dios nos hace hoy, que debemos ¿qué? Orar. Jesús nos hace una atenta invitación. Él dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid y recibiréis. ¿Cuánto le queda al Señor? Para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué te ha robado el gozo? ¿Qué es lo que te está preocupando? ¿Qué es lo que te está angustiando? Bueno, el Señor simplemente nos dice: pídame y van a recibir, para que tengan ese gozo perpetuo en sus corazones. Amén. Recuerden que también el Señor dijo que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pidieres en mi nombre algo, yo lo haré. Amén. Si lo pedimos en el nombre de Jesús, Él lo hará. ¿Cuántos le creen al Señor? Entonces, Pedro nos da un ejemplo de ¿qué? De oración. ¿Tú quieres recibir revelación de parte del Señor? Hay que orar. Amén. Mire, esta revelación que Pedro recibió fue para quitar de su vida algunos prejuicios que todavía tenía él antes de ir a predicarle a los gentiles. Mis amados, como les decía hace un momento, muchas veces nosotros queremos que todos cambien, pero créame que la oración no solamente es para pedir cosas, sino también es para que nuestra vida sea ¿qué? Transformada. Y lo podemos comprobar en la oración de Pedro, porque él tuvo este éxtasis, esta visión, para que su mentalidad cambiara, para que rompiera los paradigmas que había en su mente. Porque recuerden que los judíos pues no se llevaban con los gentiles eran personas no judías, es más, no eran aceptados, eran perjuiciosos, ¿verdad? Eran, hasta decirlo así, racistas con ellos. Donde había gentiles les daban la vuelta. Y Pedro, aún que era un hombre de Dios, dentro de él había pequeños prejuicios que él todavía tenía, y Dios se los tenía que quitar. ¿A cuántos de nosotros a veces tenemos lo mismo, hermanos? Tenemos ciertos prejuicios que Dios tiene que quitarnos, y a veces lo hace cuando nosotros también estamos en la comunión con Él. Amén. Mire, esta revelación que Pedro recibió fue para quitar esos prejuicios antes de ir y predicarles a los gentiles. Pero observen la manera autodidáctica con la cual Dios le hizo comprender a Pedro que para Dios no hay acepción de personas. Mire lo que dice ahí a partir del verso 9. Voy a permitirme leerlo. 9 al 16 lo vamos a leer otra vez ahí. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le vino un éxtasis y vio el cielo abierto. ¿Qué vio, hermanos? El cielo abierto. O sea, despierto, de repente vio el cielo abierto. ¿Se puede imaginar eso? Una clara visión. Él no se ve acostado, ni se ve dormido, estaba en el tiempo de la oración,
y dice que de repente vio que descendía algo semejante a un gran lienzo, atado de las 4 puntas, que era bajado a la tierra. Y en ese lienzo dice la palabra del Señor que había de todos los animales que cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Yo me puedo imaginar que había animales impuros y puros, y ahí descendieron en ese gran lienzo, animales de los cuales Dios les había prohibido comer al pueblo de Israel. Pero mire la gran consternación que pasó. Dice, en el cual todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo, verso 13, y le vino una voz, ¿qué le dijo? Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Inmediatamente él reaccionó, porque él conocía la ley de Moisés, ¿verdad? Él conocía que no debía comer de esos animales. Inmediatamente él, en sus paradigmas, en sus prejuicios, dijo, no, yo no puedo hacer eso. Pero él había escuchado una voz del cielo que le ordenaba, levántate, mata y come, Pedro. Y dice que así sucedió, no solamente por esa vez, sino por segunda vez y por tercera vez. Y dice que aquel lienzo fue recogido, pero antes, en la segunda vez, le dijo, volvió la voz por segunda vez y le dijo, Dios limpió, no lo llames, lo que Dios limpió, no lo llames tú, ¿qué? Común. Hermanos, más que la comida, más que otras cosas, Dios le estaba dando a entender algo muy importante. Dios estaba tratando con Pedro. Todos esos perjuicios que lo llevaron a ser racista, intolerante, de todo ese tipo de cosas, estaba Dios rompiendo en su corazón. Hermanos, creo que la visión que tuvo Pedro, más que tratarse de los alimentos puros o impuros, tenía un sentido más profundo, que era lo que estaba a punto de hacer, ¿verdad? Dios a través de Pedro estaba a punto de que Dios iba a abrir las puertas de la fe a los gentiles, a los nuevos creyentes, donde tú y yo somos descendientes, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pedro, Dios le hizo, a través de esta revelación, le reveló que no llamara sucio, ¿verdad? A lo que Dios ya había limpiado. Y él pudo comprender como judío lo que esta visión estaba ante sus ojos. Como judío, Pedro y los demás judíos contemplaban a los gentiles como extranjeros, como extraños, como impíos. Pero ahora Dios quería hacer algo nuevo. Ahora Dios quería abrirle la puerta de la fe también ¿a quién? A los gentiles. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Creo que nosotros igualmente, hermanos, tenemos que saber que para Dios no hay acepción de ¿qué? De personas. No hay excepción de personas. A veces son muy seleccionadores de personas. Y yo creo que esto también es una gran lección para nosotros. A veces vemos a una persona que está en la calle, vemos a una persona que está necesitada y nos hacemos de la vista gorda, ¿verdad? Y hacemos esa acepción. No, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que recibir a las personas tal y como son. ¿Cuántos dicen amén? Porque creo que también a veces son esos paradigmas que hay en el corazón de las personas. Y lo más triste es cuando esto está en la iglesia. Una vez yo oí un hombre, no sé qué pensador era, ahorita me estoy tratando de recordar, pero una vez lo leí de un libro, un hombre pensador que era de África, no sé, por ahí te acuerdas, Jenny. Gandhi, no, de la India. Gandhi fue un gran pensador, y dice su historia que él él creía en el hinduismo, pero un día él leyó los evangelios del Nuevo Testamento y quedó muy impresionado. Incluso hay muchas frases muy populares de Gandhi que están casi como tomadas de la Biblia.
Y dice la historia que cuando él leyó los evangelios, él se impresionó tanto que dijo: caray, esta es la forma en cómo debemos vivir. Y allá en la India él fue a buscar un lugar donde reunirse, un lugar para juntarse con los cristianos en sus inicios. Y dice que cuando llegó ahí con los cristianos, resulta que le dijeron: ¿sabes qué? Mejor busca una iglesia de negros porque aquí somos más blancos. Y desde ahí Gandhi se fue, ¿verdad? Y jamás él dijo: pues bueno, creo que yo seguiré luchando desde mi trinchera para lograr una unidad en el pensamiento que él tenía. Murió siendo hinduista, murió siendo alejado de las cosas del Señor. ¿Pero todo por qué? Porque hubo una discriminación, porque hubo una acepción de personas. Qué triste, ¿no, hermanos? Y parece que no, pero a veces yo me pongo a pensar: ¿cuántas personas han venido a la iglesia y no han permanecido? Quizás porque no les dimos un buen recibimiento, o quizás porque no les atendimos y no les dimos la atención que merecían. A veces pensamos que solamente el pastor es el que tiene que hacer eso. Yo puedo abrazar por lo menos cuando se van del culto a 5 personas, ¿verdad? Pero usted puede darle una palabra de aliento a alguien, puede darle una palabra de bendición a alguien. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque en la iglesia no tenemos que hacer acepción de ¿qué, hermanos? De personas. Amén. Entonces, en este tiempo, hermanos, Dios necesita hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres también que no hagan acepción de ¿qué? De personas. Pero mire, también Dios quiere que haya hombres y mujeres sensibles a la voz del Espíritu Santo. Sigamos leyendo ahí del verso 17 al verso 23. Dice: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía un sobrenombre, como sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. ¿Quién le dijo? Ahí estaba conectado. Mira, la oración te ayuda a ser sensible a la voz del Espíritu. Y el Espíritu le dijo: mira, Pedro, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy al que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Mis amados, esto nos enseña algo muy bonito, ¿no? Qué importante es cuando hay un hombre de oración, una mujer de oración. No solamente es una persona que abraza a todo mundo, sino también es una persona que es sensible a la voz de ¿quién? Del Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso es eso. Yo no sé si tú has tenido una experiencia y te has sorprendido por ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Cuando de repente tú ves una persona o te decides hablarle a una persona y ves la respuesta y dices: ay, Señor, gracias porque no cerré mis labios. ¿Cuántos han experimentado eso? ¿Verdad? Gracias porque yo nunca me imaginé platicar con esta persona y le compartí. Soy sensible ¿a qué? A la voz del Espíritu Santo. Y mira, créeme que cuando tú ya tienes esto en tu corazón, el Espíritu Santo te va a llevar a hacer la obra suya. Y Él te va a respaldar. No te van a faltar las palabras, no te van a faltar los recursos, porque a veces tú dices: híjole, se me van a acabar los recursos con esta persona. Pero hay una forma sobrenatural de que el Espíritu Santo te está proveyendo y te quedas admirado. Amén o no amén, hermanos. Tenemos que ser obedientes y sensibles a la voz del Espíritu Santo, como dijo Pedro, ¿verdad? Que le dijo: ¿por cuál causa habéis venido? Aquí estoy para servirles. Sigamos leyendo. Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio. Fíjate, hasta los que había enviado Cornelio sabían quién era él. ¿Tenía un buen qué?
en toda la nación de los judíos ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, ¿qué hizo? Fíjate, ahí esta parte es muy importante. Haciéndolos entrar en su casa, Pedro los... ¿Qué ha vencido Pedro? ¿Ya había transformado o no? ¿Por qué? Porque un judío nunca iba a hospedar ¿a quién? A un gentil. ¿Ya vio? La oración que hizo Pedro, ¿lo qué? Lo transformó. La visión que vio Pedro, ¿qué hizo? Lo transformó. El éxtasis donde entró Pedro y vio y oyó la voz del Señor que le dijo, no llaves impuro a lo que Dios ya limpió, lo transformó. A tal grado que hospedó a estos hombres donde él estaba. ¿Te puedes imaginar los comentarios de los demás que estaban alrededor? Va a hospedar a unos gentiles, los va a recibir. Imagínense en eso, ¿no? Esa escena. Dice que haciéndoles entrar los hospedó. La vida de Pedro fue que transformada. Los paradigmas en sus mentes fueron derribados. ¿Por qué Dios estaba haciendo esto? Porque el evangelio tenía que entrar a los gentiles y ahí es donde estamos tú y yo. Debemos reconocer que el evangelio no es exclusivista, más bien es incluyente para todos, amén, y que nosotros tenemos la gran comisión de predicar este evangelio a toda criatura, sin hacer ningún tipo de acepción de personas, sino predicarlo a todo mundo, porque Dios quiere que en esta tierra todo mundo le conozca y sea salvo por su Hijo Jesucristo. Amén. Así que mire que este hombre cambió y dice que los hizo entrar para hospedarlos. Dice, y al siguiente día, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos hermanos. ¿De dónde? De Jope. Hermanos, yo puedo aprender en esta breve enseñanza que en este tiempo Dios está buscando hombres y mujeres ¿de qué? De oración. Hombres y mujeres que no hagan ¿qué? Acepción de personas, que se amen los unos a los otros. Hombres y mujeres que sean sensibles a la voz ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto? ¿Qué formas prácticas podemos encontrar para aplicar esto que hemos hoy visto de la conducta de Pedro? Yo creo que, mis amados hermanos, tenemos que buscar las formas prácticas de dar una palabra a esa persona que vino por primera vez. Yo pienso que tenemos que buscar la manera de que la gente que venga a la congregación se sientan personas bienvenidas. Solamente un amén. ¿Por qué? Porque donde tú eres bienvenido, tú vas a volver a regresar, ¿o no, hermana Silvia? ¿Verdad? Donde tú no eres ni tomado en cuenta, pues ya no vuelves a regresar. Creo que esto también nos da una gran enseñanza. Igualmente podemos buscar cualquier manera práctica, como animar, como dar una palabra de parte de Dios a alguien que tú veas que está pasando por dificultades, que el Espíritu Santo lo ponga en tu corazón. Amén. Cuando tú haces eso, mira, las cosas van a cambiar. No de balde Santiago dijo, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros, para que seáis ¿qué? Sanados. Amén. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Mis amados hermanos, tengamos una buena actitud y seamos santos más sociables, seamos santos más aceptables, aceptándonos unos a otros con nuestras diferencias, con nuestras diferentes características, porque un día Jesucristo vendrá por cada uno de nosotros y en el cielo pues todos vamos a estar juntos allá para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Y nosotros tenemos que aquí desde esta tierra vivir en armonía y vivir
como decía mi mamá, como Dios manda, ¿no? Hermanos, así que hoy en esta noche yo quisiera que pusiéramos en práctica esta palabra. ¿Qué le parece? Póngase en pie en esta hora. Y yo pedí que usted salga de su lugar. Vamos a iniciar orando al Señor. Y el Espíritu Santo, sea sensible. El Espíritu Santo, yo he orado hoy para que el Espíritu Santo ponga en usted esa sensibilidad y usted ore por alguien. Usted ore por alguien hoy. ¿Sabe? Ese mover que usted va, ese movimiento que usted va a hacer, esa oración que usted va a hacer por esa persona, va a sanar su corazón. Eso fue lo que me dijo el Señor hoy en la tarde cuando estaba orando en la mañana. Y yo quisiera que usted saliera de su lugar mientras yo oro, que el Espíritu Santo toque su corazón. Ore por alguien. Cada uno de nosotros oremos por alguien. Oremos por alguien, no tenga temor. El Espíritu Santo le está indicando, le está poniendo, le está diciendo por quién debe orar, ya sea que usted se mueva, la otra persona se mueva, pero yo creo que Dios está tocando los corazones. Espíritu Santo, hoy estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que aquí hay hombres y mujeres de oración. Hay hombres y mujeres, adolescentes, niños, que están conscientes de esta necesidad, Señor, de orar los unos por los otros. Pocas veces lo hacemos, Señor. Pocas veces nos acercamos a alguien para orar por ellos. Yo te pido, Señor, que en esta hora todos los que se han acercado y que han sido sensibles a la voz de tu Espíritu, hoy, Señor, tú traigas paz a sus corazones. Señor, hoy en esta hora yo te pido, Señor, que tú estés poniendo tu mano de poder sobre mis hermanos, mis hermanas. Gracias, Padre, porque yo sé que tú vas a estar ministrando, Señor, tu gracia, tu fortaleza, tu sabiduría, Señor, sobre la vida de mi hermano, sobre la vida de mis hermanos. Padre, yo te pido, Señor, que en esta hora tú hagas tu perfecta voluntad en cada corazón y que tu Espíritu Santo, Señor, venga a traer nuevas fuerzas a la vida de mi hermano. Señor, levántale con tu poder, restáurale, Señor, con tu presencia, y que tu gracia, Señor, esté con nosotros. Padre, gracias porque en ti estamos esperando. Que este mover, Señor, siempre haya en nosotros de orar los unos por los otros, en el tiempo de la administración, en el tiempo de la palabra. Señor, toma las cargas de tu hija, Señor, y ayúdale, fortalécele en esta hora. Tú conoces su corazón, el deseo de su corazón, y hoy, Padre, tú cumplirás el deseo de su corazón, porque tú estás con ella y tú tienes planes, propósitos para su vida. Gracias, Padre, porque tú te estás glorificando, y en esta hora pon sensibilidad en cada uno de nosotros, Señor, y tu Espíritu Santo siempre nos guíe. Oramos, Padre, por todos nuestros hermanos que también están conectados hoy en esta noche. Oramos, Padre, para que tu presencia, allá donde quiera que estén, tu presencia les esté visitando y esté obrando un milagro en sus corazones. Gracias, Padre, por tu palabra, y ayúdanos a ser sensibles a tu voz, sensibles a la voz de tu Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, danos la victoria, Señor, sobre cualquier situación que nuestros hermanos estén pasando. Señor, estas oraciones que estamos haciendo los unos por los otros van a fortalecernos, y vamos a ver que tú estás obrando poderosamente en nuestras vidas. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues vamos a orar por la ofrenda, vamos a orar para ser despedidos y damos gracias a Dios. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado de poder estar aquí en tu casa, Señor. Bendice las ofrendas, bendice al dador alegre, bendice a aquel que lo hace con todo su corazón. También, Padre, oramos por todos los que hoy nos están viendo a través de esta transmisión. Oramos por cada uno de ellos, en cualquier lugar donde ellos estén. Envía de tu ayuda, envía de tu fortaleza, haznos sensibles a tu Espíritu, haznos obedientes. Haznos, Señor, hombres y mujeres de oración, y que tu nombre sea glorificado en esta tierra. Ahora, Señor, nos despedimos de ti, mandando de tu presencia,
que tu presencia vaya con cada uno de nosotros. Despídenos en paz. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a cantar un canto y recogemos la